porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cantemos, hermanos, bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Nato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 menciona: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oremos. Bendito Señor, venimos ante su palabra deseosos de no solamente escucharle atentamente, sino también
de llevarla en nuestras mentes y en nuestros corazones para ponerla en práctica, para exaltarle por lo maravilloso que es usted, Señor, para actuar siempre con un amor profundo hacia usted, con un amor profundo hacia el prójimo. Bendiga su palabra, permítame compartirla, exponerla de una forma correcta. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Son las palabras, amados hermanos, que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Porque solamente Dios, amados hermanos, es perfecto. Así que su fidelidad es perfecta. Los hombres a menudo son mentirosos. El ser humano es infiel. Lo vemos en los políticos de nuestros días, en las promesas que dan en campaña, pero que cuando ya están ejerciendo su gobierno, muchos no cumplen. La tasa de divorcios por infidelidad va en aumento. Es por ello, amados hermanos, que no nos fiamos en las palabras de los hombres para llevar una vida piadosa y recta delante de Dios, sino que solamente observamos a la palabra de Dios como nuestra máxima regla de fe y conducta. Sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios es Dios fiel, como se le dijo al pueblo de Israel, como se le menciona a la iglesia de Cristo. Salmos 89, versículo 8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios es la perfección divina por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. A menudo el hombre no cumple todas sus promesas. De ahí el mandamiento que dice: si haces promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. El ser humano puede prometer, pero no tiene todo el poder para cumplir toda promesa. Pero Dios es todopoderoso y todo lo que promete lo cumple. Existen múltiples, amados hermanos, múltiples textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mencionaba el profeta Jeremías. Y también el salmista David en el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vemos, amados hermanos, que fiel es Dios, y vemos desde el principio en su palabra creacional que Dios es fiel. Génesis capítulo 1, versículo 1 menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Hebreos capítulo 1, versículo 3 menciona que Dios también es el que sustenta todas las cosas. Así es que Dios no solamente creó todo lo que existe, sino que por su palabra fiel sustenta todas las cosas. A los buenos y a los injustos. La providencia de Dios, que nos habla de la fidelidad de Dios, sustenta todas las cosas. Por eso leíamos hace 2 domingos, si ustedes recuerdan, que en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 5, hablando de la providencia de Dios, nos menciona que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. De ahí la palabra providencia, que significa una disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Dios se ha propuesto hacer algo, Dios lo lleva a cabo hasta su cumplimiento, porque Dios es fiel e inmutable su consejo de su propia voluntad. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Dios es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios creó todo lo que existe, amados hermanos, con el poder de su palabra. Y vemos en Génesis capítulo 3 que el hombre pecó y cayó en maldad, porque desobedeció al Señor. Pero nuestro bendito Señor,
había predestinado desde antes de la fundación del mundo enviar a un Salvador. Y ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos el protoevangelio, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. El Señor, en respuesta al pecado del ser humano, no lo destruyó, no acabó con él, sino que prometió enviar a un Salvador. La promesa de parte de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el Señor tomó esa iniciativa, amados hermanos, para lanzarse a una misión de rescate. Así es que el desarrollo de esta redención es el tema central de las Escrituras. Por eso podemos decir que la fidelidad de Dios es el tema central de las Escrituras. Porque lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7, encontramos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, porque Dios es fiel. ¿En qué se basa la fidelidad de Dios? En su propio carácter. Y Él es perfecto, hermanos. Él no basa sus promesas, Él no cumple sus promesas pensando en que si nosotros somos fieles o no. Él cumple sus promesas porque Él es fiel. Vemos la mayor muestra de fidelidad de parte de nuestro Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, porque lo prometió, porque lo determinó, amado hermano, desde antes de la fundación del mundo. En aquella reunión, en aquel concilio que se llevó a cabo desde la eternidad en la Santísima Trinidad, decreto que le fue revelado a Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 15. De la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Promesa que le fue dada a Abraham. De tu descendencia, de tu simiente,
vendrá la descendencia, los hijos de Dios, el Israel de Dios. Claro, en estas dispensaciones de su pacto, porque solo es uno, el bendito pacto del Señor, escogió al pueblo de Israel para que por medio de ese pueblo y por medio de una dispensación bajo el pacto de obras, pudiese venir el bendito Salvador. Ellos tenían que cumplir leyes ceremoniales. Ellos tenían que obedecer la ley de Dios para no ser consumidos. Y todo ello, todos esos mandamientos, todos esos estatutos, todas esas leyes ceremoniales eran sombras, amados hermanos, de lo que había de venir. Y en medio de ese contexto, el Señor le dice al pueblo de Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero ahora hemos visto en Gálatas capítulo 4 que esa promesa del bendito Mesías dado a los padres se cumplió. ¿Y quién es ese Mesías? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios ha sido fiel a su palabra. Así que, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios se había propuesto, había predestinado el salvar a un pueblo, y Él lo ha cumplido. Y Él lo continúa cumpliendo, porque Él es fiel. Y no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que se ha propuesto hacer, lo ha hecho. Lo que ha determinado hacer, lo hará. Y muestra de ello es su bendita iglesia, como lo menciona Efesios. Números capítulo 23, versículo 19, nos menciona esta gran verdad: el carácter inmutable de Dios, la fidelidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es Dios, Dios fiel, como se le mencionó al pueblo de Israel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, siendo hijos de Dios, estando en las manos del Señor, tenemos la bendita promesa de que Él nos preservará. Filipenses capítulo 1, versículo 6 menciona: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es fiel, hermanos. Entonces, ¿cómo el bendito Señor preserva a su iglesia? Bueno, el bendito Señor preserva a su iglesia con su gran poder, santificándola. Porque a los que antes conoció, a esos también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó y glorificó. ¿Cómo nos santifica? También por medio de la disciplina.
Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante nos dice, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amados hermanos, tenemos la promesa de parte de Dios de preservarnos, de perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de su Hijo, hasta el día de Jesucristo. Y Dios cumple sus promesas porque es fiel. Y podemos verlo en nuestras propias vidas, cuando Él ejerce disciplina en nosotros. Así que podemos decir que la disciplina en tu vida es evidencia de la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel. Dios es Dios. Dios fiel. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a la fidelidad de Dios? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra respuesta a la fidelidad de Dios debe ser fieles a Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es reflejo de la fidelidad de Dios en tu vida, amado hermano. El Dios de la fidelidad está sosteniendo a la iglesia. Isaías capítulo 41, versículo 10 menciona: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo
soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hebreos capítulo 10, versículo 23 menciona: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque fiel es Dios que los sostiene. El que los llame es fiel, y así lo hará, menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los resucitará y los hará fuertes, firmes y estables. Dios ha cumplido su promesa, amados hermanos. Dios creó todo lo que existe por medio de su palabra, que es fiel y todopoderosa. Dios le hizo, amados hermanos, la promesa a Abraham y a los padres de enviar a su Hijo, y lo ha enviado. Cristo vino, caminó entre nosotros, voluntariamente fue a la cruz del Calvario, recibió todo el castigo y la ira de Dios que nosotros debimos haber recibido, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria, y hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios, y promete preservarnos por su poder y por su fidelidad. ¿Para qué? Para que un día Él nos levante de la tumba y nos resucite. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es la promesa de Dios. Y Dios, en su fidelidad perfecta, cumplirá, así como ha cumplido cada una de sus promesas.
Y por eso nos gozamos en Él. Por eso le adoramos, por eso le cantamos. Porque Él es fiel, porque Él es nuestro Dios, que le ha placido salvarnos y le ha placido preservar a esta iglesia. Sí, hermano, Iglesia Bíblica Reformada, Jesucristo es el Señor. Estaba en los planes de Dios para santificarla y preservarla. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por su fidelidad. Sabemos que si aún estamos de pie, es por su fidelidad, por su misericordia, Señor. Gracias, buen Dios. Amén.